Bienvenidos. 90% del país tiene esto y 100% del país depende de esto. No todo el mundo tiene lo que se llama un teléfono inteligente, pero se ha vuelto indispensable en la vida diaria de los ecuatorianos. En otros casos, un hábito, en otros casos, un vicio, en otros casos, un extremo que llega a la dependencia. Pero si algo les consuela, esto no es solo aquí, es en el mundo. De ahí la importancia de la renegociación de la concesión con las dos mayores telefónicas que operan en el país. Hasta ahora, en secreto. Con el doctor Juan Carlos Solínez, que es uno de los más grandes expertos en tecnología y telecomunicaciones, entre otras materias. Hablamos ya de esto en Ver a su manera, tan atrás como en julio del año pasado. Vean. El reglamento de títulos habilitantes, para el otorgamiento de títulos habilitantes, prevé la prórroga de un título habilitante por 6 meses cuando no ha entrado en operación al cabo de un año. Es otra cosa distinta. Pues no aplica este caso. No aplica este caso. Okay. No aplica ¿Qué ocurre en el evento de que el Estado diga prorroguemos y los otros les digan no? Que tendría que negociar para precautelar, porque una responsabilidad constitucional, no solo de la ley de telecomunicaciones, constitucional, es precautelar la continuidad del servicio. O sea, decirles temporalmente me hago cargo del servicio o temporalmente vamos a hacer estas condiciones hasta que venga otro a asumir. O por favor, no te vayas, no sigamos. ¿A ese extremo hemos llegado? A ese extremo hemos llegado. Es decir, ahorita el Decirle Estado... a Carlos Slim, no seas malito. Dale suave, aguántate. Espérame un poquito, porque además hay un cambio de gobierno. Eso porque en mayo un señor Soria del Arcotel decidió suspender las negociaciones 6 meses que se vencían en noviembre en función de que necesitaba del Estado una serie de elementos de juicio para la valoración de las concesiones en su renegociación. Y hemos llegado hasta ahora en esta misma situación en que tuvo que prorrogarse el contrato con las telefónicas otro lapso. Doctor Solínez, ¿qué pensar de la negociación en ese estado actual? Bienvenido. Gracias, Carlos, por la invitación. Yo creo que en primer lugar hay que decir al pueblo ecuatoriano que debemos dejar ya como país, como sociedad, de ver a las telecomunicaciones y a estas concesiones del servicio de telecomunicaciones como la gallina de los huevos de oro para el país. La verdadera virtud y ventaja que tiene la concesión de los servicios de telefonía móvil y ahora, más que telefonía, servicio de datos, de acceso a Internet, es para la gente y para los usuarios, para ese porcentaje prácticamente del 100% que tú mencionabas, Carlos, que ahora depende para cualquier actividad de eso. Entonces, aquí lo que hay que plantearse en primer lugar es cuál es el objetivo regulatorio del Ecuador, más allá del gobierno de turno. ¿Cuál es el objetivo regulatorio que tiene el país respecto a un servicio básico sobre el cual dependen gobierno, sector privado, ciudadanos, jóvenes, estudiantes, academia, todo el mundo? De eso vamos a hablar en los próximos 60 minutos, porque va a afectar su vida inevitablemente. Si viendo el presupuesto se contesta la pregunta del doctor Solínez, el objetivo del gobierno es sacar 550 millones de dólares, que es lo que más o menos han previsto, pero si atienden algunos críticos y observadores, esa cifra se queda corta y debía pedirse más por la renovación de la concesión y simultáneamente lo otro, mejor servicio. Es posible. Con ese antecedente empezamos. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a
Serviseguros. Comandato. Banco Comercial de Manabí. Empagran. Case de Autec Agrícola. Pausa por una buena causa. Bankers Club. Recuerdo que esta entrevista Veraz se transmite o emite por Facebook y YouTube, de Vera a su manera. En televisión convencional estamos también, gracias a Vito TV o en Extreme TV Cable, que es el canal 15, o si prefieren alta definición 709. En DirecTV el canal es 194, Manavisión, canal 9 en Manaví, solo allá señal abierta. En Estados Unidos, Macro Digital, para todos sus suscriptores. Radios a nivel nacional, las de mayor cobertura. Caravana 750M y Blue 88.9 FM. Usualmente después del fútbol, que comenzó ya. En Imbabura, Alborada 90.3 FM. El reprise es el domingo a las 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. Doctor Solines, usted empezó diciendo que aquí hay que definir cuál es el objetivo del Estado. No está claro a través de la cifra que cité, que es recaudar menos y pedirles mejor o mayor servicio. Yo pienso que hay que hacer un recuento histórico. ¿Cuál fue el objetivo regulatorio en el 93 cuando se concesionó la primera vez la telefonía móvil? Fue prácticamente entregar la explotación de un servicio desconocido, casi de ciencia ficción en ese momento. Para ver qué resultados tenía. Entonces fue un objetivo regulatorio de prospección tecnológica, ver qué puede salir de allí. Cuando vino la explosión, porque además recordemos que ese contrato original se lo trajo a valor presente en el gobierno de Abdalá Bucaram y se pagó todo de una sola, traído a valor presente, que fue mucho menos de lo que a la larga resultó siendo el negocio. Pero viene la explosión de la telefonía móvil, donde ya deja de ser un privilegio para unos pocos que tenían esos teléfonos gigantes. Y parecían raspayelos. Exacto. Y comienza digamos, a democratizarse el acceso a la telefonía móvil, además frente a la inoperancia de la telefonía fija. Y entonces en el 2008, cuando se renuevan los contratos, yo inicié ese proceso de renovación, lo concluyó el gobierno de Correa. En el 2008, el objetivo regulatorio válido era recaudatorio. Es decir, este negocio boyante, que nadie se imaginó lo que iba a ser, ahora tenemos que sacarle el jugo lo que más se pueda, y entonces se les va a cobrar un monto y además se les va a cobrar un porcentaje de la facturación a lo largo de los 15 años, y así fue como se negoció, más allá de que entremos en pormenores de las irregularidades que hubo en ese proceso también. Ahora, en el 2023, que concluían los contratos y se debía renovar por 15 años más, el objetivo regulatorio válido debería ser uno totalmente distinto. Por eso yo me atrevería a decir, Carlos, que todas estas menciones de personas públicas o no tan públicas respecto a cuánto se debería cobrar son o comentarios políticos o comentarios sin un sustento técnico. Conclusión, los parámetros de valoración deben cambiar y ya no pueden ser los mismos. Totalmente. ¿Por qué? Porque cuando se concesiona un servicio de telefonía móvil están concesionándose dos cosas. Uno, el espectro radioeléctrico, las ondas del espectro, que es un recurso natural del Estado, de todos los ecuatorianos. La segunda cosa que se concesiona es la explotación del servicio, un servicio público, por cierto, que es potestad exclusiva del Estado y que por excepción se lo delega y se lo concesiona al sector público, al sector privado, perdón. Entonces, se concesionan estas dos cosas, espectro radioeléctrico y explotación del servicio. ¿Cuánto vale el espectro radioeléctrico? ¿Quién pone eso? ¿Quién define eso? El gobierno ha hablado de la UIT, ha hablado inclusive de acudir a la CAF con el soporte técnico. ¿Quién o qué determina eso? Ya. Eso, en mi criterio, debería determinarlo una banca de inversión especializada que entienda la evolución del negocio. ¿Como un criterio más o como el único criterio? Como un elemento. El Estado puede pedir una segunda opinión, como uno haría con un médico, por ejemplo, ¿no es cierto? A ver, usted me dijo tal cifra, yo voy a pedir otro criterio. Puede hacerlo, pero tiene que ser de entidades técnicas. La UIT es el órgano intergubernamental de Naciones Unidas
que establece los criterios y las guías de regulación global para el uso del espectro radioeléctrico, pero no es especializado en el tema del negocio de las telecomunicaciones. Por lo tanto, supongo yo que el apoyo que ha dado o la consultoría que ha hecho la UIT, a su vez deben haber ellos subcontratado o expertos o alguna banca de inversión que pueda analizar el negocio, es decir... ¿Por qué la banca de inversión es la voz cantante? ¿Por qué? Es simple, Carlos, porque cuando hablamos del espectro radioeléctrico, decimos, pero ¿cómo si en Estados Unidos se acaba de concesionar estas bandas, no digo cualquiera, por cientos o miles de millones? Yo pongo la analogía de que es como comprar lotes frente al Océano Pacífico, en la playa, ¿no es cierto? No es lo mismo comprar un lote en San Diego, California, frente al Océano Pacífico, que comprar en playas General Villamil o en Esmeraldas, aquí en el Ecuador, o en la costa mexicana. Es decir, a pesar que es del mismo espectro, son las mismas ondas del espectro radioeléctrico, depende del mercado donde está ubicado ese espectro radioeléctrico para comenzar a tener un criterio de valoración. Ahora, veamos por qué con esos antecedentes el ministro de Telecomunicaciones acaba de anunciar en Ecuador TV que casi estamos listos. Me alegro de la celeridad, pero me preocupa el secreto. Escúchenlo. Sí, efectivamente el proceso de renegociación del espectro radioeléctrico para servicio móvil avanzado está iniciado desde el año anterior. Está en este momento porque la concesión era de 15 años que vencieron en 2023. En este momento ambas operadoras están con servicio prorrogado. Las negociaciones se habían suspendido justo en los meses de septiembre-octubre del año anterior, antes de que ocurra el cambio de gobierno. Una vez que asumimos la cartera de Estado, reactivamos el proceso, conversamos con los consultores internacionales que forman parte importante del tema de valorización. La UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y la CAF nos han ayudado con el tema de la consultoría para la valorización del espectro. Y justamente en ellos estaba el tema de la suspensión anterior porque había algunos insumos pendientes de recepción. Todo eso se dinamizó, estamos ya en la etapa final, hemos recibido los insumos. Está en la etapa final sin que nadie sepa a quiénes acudieron. Ya vio por qué le mencionaba yo la UIT, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, por qué me refería a que tuvieran una asesoría técnica de la CAF. Y además hablan de una consultora, Blue Note, que ha analizado la optimización de los futuros contratos. ¿Conoce usted este proceso y son elementos válidos para la valoración o valorización? No sé cómo se dice bien. De este último no conozco, este Blue Note, no había escuchado, pero de la UIT y de la CAF, por supuesto que sí. Pero lo curioso es que cuando este gobierno decide ampliar nuevamente, cosa que jurídicamente es dudosa y cuestionable, porque uno puede ampliar un plazo cuando el plazo todavía no expira. Lo que hizo el anterior gobierno, luego de una irresponsable y desastrosa proceso de renegociación, que yo he criticado aquí contigo mismo. Y igual. Que realmente fue, sobre todo, fue irresponsable. Fue demagogia. ¿No? Demagogia pura. 100.000 anuncios. Pero digo, en todo caso, el aplazamiento o la suspensión era dentro, aunque sea faltando 8 días, porque faltaban 8 días para que vence el plazo de los 120 días, pero fue dentro. Este gobierno ya había expirado el plazo de los 8 días. Cuando se terminó la ampliación, 8 días después se terminó el plazo de los 120 días. Yo creo en mi criterio jurídico que correspondía dictar, que el Arcotel dicte un nuevo periodo de negociación. Toda vez que no se cumplió, porque inclusive la Contraloría ya entró a hacer un análisis, ¿cómo es que llaman los de la Contraloría? Una auditoría. Una auditoría. Es decir, que si alguien quiere cuestionar por ilegal la segunda prórroga o la nueva ampliación, ¿tendría base para hacerlo? Sería debatible, digamos. Yo en mi criterio pienso que el plazo ya había concluido y por lo tanto lo que correspondía era dictar un nuevo plazo. O que en todo caso las telefónicas nos hicieron una gran concesión, un gran favor a decir, bueno, señores, les damos 6 meses más ya que no han podido. Lo curioso es que las telefónicas, de acuerdo a la resolución de ampliación del nuevo plazo en este gobierno, en diciembre, las telefónicas solicitan que se vuelva a suspender el proceso de negociación, argumentando que hay un nuevo gobierno y que las nuevas autoridades tienen que empaparse de lo que se ha hecho. Es decir, parecería que luego de que se prorrogan los contratos que ya vencieron el año pasado, las propias telefónicas dicen al nuevo gobierno, ustedes de transición esperemos un poco, ¿no?
cosa que también me levanta a mí algunas interrogantes, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está buscando la Telefónica? Si la Telefónica debería estar urgida y ansiosa porque ya se concluye este proceso y no sean contratos prorrogados. Esto se lo vamos a indagar, espero que la próxima semana, al ministro de Telecomunicaciones. Pero antes de avanzar, para entender qué es lo que se está negociando o renegociando una nueva concesión, les recuerdo que ya el doctor Solines en esa comparecencia anterior de julio se refirió a lo que aquí empezó a explicar, las dos cosas que se negocian en esta concesión. Vean. Cuando tú entras en una licitación y concesión del servicio, tú cobras dos cosas: el uso del espectro radioeléctrico. Correcto. Y la explotación del servicio. Exactamente. Es un servicio básico de un sector estratégico reservado para el Estado y por excepción puedes concesionar. Es decir, en términos generales, ellos pagaron más de lo que el estudio que usted encargó hizo. O sea, fue una buena negociación. Bueno, eso estaría para otro programa, porque yo fui muy crítico de la negociación, incluso forma y fondo, pero en todo caso se hizo una negociación con tiempo suficiente. Es más, recordarás que Correa tuvo incluso el tiempo suficiente para digamos, gallardear y decir, si no quieren, que les vaya bonito. Correcto. Y que se vayan. Porque claro, había tiempo suficiente incluso para hacer una licitación para que entre otro operador en caso de que no llegue a un acuerdo. Cuestión que ablandó la posición de los dos. Exactamente. Cuestión que no se puede hacer ahora. En el actual caso es lo contrario. Ahorita ellos tienen la sartén por el mango porque nosotros estamos contra el tiempo en cuanto a semanas. Y ahí mi pregunta es, ¿siguen ellos con la sartén por el mango? Bueno, pienso que ahora que se ha prorrogado, digamos que los contratos anteriores siguen vigentes, pero si es que se comienza a hablar de cifras astronómicas o que no respondan a una realidad del negocio, que debemos analizar qué ha pasado con el negocio también. Pues. O sea, yo decía, el objetivo regulatorio en el 2008 fue recaudatorio, sacar lo que más se pueda. El gobierno de Correa se jactaba de que sacó 780 millones de dólares por las concesiones. Ahora, en el 2024, ya prorrogados los contratos, lamentablemente, ¿cuál es el objetivo regulatorio válido? Y para mí, dadas las circunstancias que describía en la introducción al programa, de la penetración, la herramienta fundamental que se ha convertido para todas las actividades de la sociedad, para mí ahora debería ser cómo mejoramos la calidad, la cobertura del servicio en beneficio de ese casi 100% de usuarios. Cuando usted cifra citas astronómicas, a mí se me viene a la mente un reciente cálculo que hizo Omar Maluk, hablando de principalmente lo siguiente. Dice, Correa recibió 500 millones de dólares y la tasa de crecimiento del mercado de telecomunicaciones ha sido del 10% anual durante 10 años. Lo mínimo que deberíamos recibir sería, asumiendo una tasa de crecimiento promedio anual para el sector de las telecomunicaciones en América Latina en los últimos 10 años del 10%, utilizar la misma fórmula para calcular el valor de la concesión hoy. Valor actual, 500 millones por 1 más 0.10. Calculando el resultado, valor actual, 500 millones por 2.593 millones, eso da 1.296 millones de dólares. Por lo tanto, aproximadamente el valor de la concesión de las telecomunicaciones hoy sería mínimo 1.296 millones de dólares, pero si consideramos que hace 10 años las utilidades fueron de 800 millones y asumimos ese como el valor mínimo que debió ser concesionado, el valor actual sería 2.075 millones. Con los 550 millones que han estimado en el presupuesto, a lo que yo me refería, no solo que ya hay indicios de un posible peculado, sino que extrañamente se han anticipado al resultado de la veeduría internacional. Ojo con este potencial intento de negociado. ¿Ese cálculo del rendimiento del negocio es correcto? A ver, yo pienso que no se están tomando varios parámetros en cuenta. En primer lugar, quiero hacer un paréntesis, Carlos, y decir que yo no he prestado el más mínimo servicio, ni antes ni ahora, a ninguna telefónica. Aclaración válida. Es decir, yo no tengo ningún compromiso porque ya está en investigación, se han levantado varias campañas sucias de troll centers en contra de mi persona, ¿no? Argumentando que yo estoy defendiendo las telefónicas, que tengo intereses creados y sé que a mí pueden revisarme al revés y al derecho. Estoy al tanto. Si algo usted ha defendido siempre, sí, es el interés público y el de los usuarios. Exactamente. En este caso, una concesión demagógica o sobredimensionada lo que va
a tirar, si las telefónicas aceptasen, es tirando esto abajo. No van a aceptar. Entonces a eso iba. Haciendo esta discreción de que yo no tengo ningún interés, ni he servido, ni sirvo a ninguna telefónica, si es que salimos con cifras como la que acaba de mencionar, simplemente Telefónica, por ejemplo, que ya está desde hace algún tiempo tratando de deshacerse de los negocios en algunos territorios de Latinoamérica para quedarse solamente con lo más importante, rendidor. ¿no? Lo más rendidor. Argentina, por ejemplo. Simplemente van a decir, ¿sabe qué? Muchas gracias. Hasta aquí nomás. Eso sí, págueme las inversiones, porque lo que no considera ese cálculo de Omar Malouk, me parece que es toda la inversión en tecnología y ahora más aún a puertas de la implementación de 5G. En el caso de Telefónica, si no me equivoco, ellos estiman 1.600 millones de dólares que han hecho en inversiones a lo largo de la concesión en el Ecuador. Debe ser, no conozco la cifra exacta, pero las inversiones, la evolución tecnológica demanda permanente inversión, no solamente en redes, sino en infraestructura, en antenas, en radiobases, es decir, una cantidad de cosas. ¿Cómo es eso de que si se van por cualquier razón, dicen ahora sí, págueme las inversiones, esa infraestructura no queda en el Estado? ¿Por qué tenemos que pagar las inversiones? A ver, es que la infraestructura es una parte de la ecuación. Las torres o qué sé yo, que además estaba también, entiendo que Telefónica tratando de vender a un tercero, porque ahora la tendencia del mercado es que sean terceros no operadores quienes sean los dueños de la infraestructura para que los demás compartan. Correcto. Esa es la tendencia, ya no es apropiarse o tener su infraestructura propia. Así es. Bien, tenía entendido que estaban tratando de vender la infraestructura, pero para que funcione el servicio de telecomunicaciones se necesita ante todo software. No, pero respóndame la pregunta, ¿cómo es eso de que si ok, me voy, no hay problema, págueme las inversiones? Claro, es decir... ¿A qué se refiere? Es decir, para que usted pueda, o Estado, seguir operando usted directamente a través de CNT o quiera concesionar a un nuevo que venga a reemplazarme porque yo me voy, no es que viene y toma control de la operación y empieza a dar servicio. Tiene que implementar un software, implementar una cantidad de elementos de la red para que el sistema y el servicio siga funcionando. No tiene que implementar nada. Viene, toma lo que le dejan, paga por eso, porque coge un negocio en marcha, paga. Y de ahí lo toma. Exacto, a eso me refiero, tiene que pagar. Tiene que pagar el negocio en marcha. Ok. No es que Telefónica coge sus Pero no es el Estado, es la nueva concesionaria. Pero el Estado tiene una obligación constitucional que es la de continuidad del servicio. El servicio no puede suspenderse ni un día. De acuerdo, pero no es el Estado que tiene que pagar las inversiones que haya hecho. Como los cortes de energía eléctrica que vamos a suspender el servicio. Pero no es que el Estado tiene que pagar las inversiones que haya hecho la empresa de telefonía. No es que el Estado... Lo tiene que pagar al Estado el nuevo concesionario. Quien quiera que vaya a tomar la operación. Pero para precautelar la continuidad, ¿cómo toma la operación el Estado si justamente la irresponsabilidad de la negociación en el gobierno anterior fue que no hay tiempo para sacar un nuevo concurso para ver un reemplazo de las operadoras? A eso me refiero con la sartén por el mango. Es que el Estado no podría tomar la operación, sería el descalabro total. Pero... ¿No se puede abrir un nuevo concurso si no llegan a estar de acuerdo? Pero eso toma fácilmente 1 año y medio, 2 años. Ok, así de complicado y de apasionante es esto. Enseguida volvemos con más. Y con la pregunta que quedó latente. ¿Por qué esto no vale más que antes? Que es algo difícil de entender, pero no para los que conocen las particularidades de este negocio y sobre todo de este mercado. Bienvenidos a la línea Farmal JX de Case. Con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad. Líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3. Tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola, garantía de 1 año, sin límite de horas y soporte completo. Farmal JX de Case, liderando el camino en la agricultura moderna. Enseguida más con el doctor Juan Carlos Solines respecto a por qué esto que sigue siendo un gran negocio para las telefónicas no significa que tengan que pagar más por la renovación de la concesión.
Banco Comercial de Manabí. Desde junio, A más en calificación de riesgo. Seguimos mejorando. Esta es una entrevista veraz con el doctor Juan Carlos Solines, uno de los más idóneos, si no el único más idóneo en el país, para hablar del tema que estamos tratando ahora, que es la renegociación de la concesión con las telefónicas. Les recuerdo que este programa es posible gracias al auspicio de Case, de Autec Agrícola, Serviceguros, Comandato, Empagram, Banco Comercial de Manabí, desde junio del año pasado, A más. Pausa por una buena causa, la carrera es mañana. Vayan. Y Bankers Club, desde cuyo piso 33 emitimos. Para proseguir en la materia, recordemos lo indispensable que es aquí la transparencia y la forma en que Juan Carlos Solines ya insistió en eso, en esa celebrada entrevista de julio del año pasado de ver a su manera. Por el comunicado de prensa nos enteramos que están buscando, según dice el comunicado, que me parece casi una burla, que están buscando las mejores condiciones. Siempre tienen que buscar las mejores condiciones para el Estado. Eso no tiene que explicar. También tomando eso que dicen en la explicación de la suspensión, entonces no sería cierto que no está terminada la valoración del 70%, que postergan 120 días porque lo que les falta depende del propio gobierno. Depende del propio gobierno. La valoración no sabemos, porque otros elementos, aparte de la irresponsabilidad que yo he señalado, es la opacidad, la falta de transparencia. Es decir, no se conoce a quién se encargó, si es que ya hay algún borrador de valoración. La comisión negociadora por parte del Estado ecuatoriano no se sabe. Imagínate que en esto de la transparencia, el Consejo de Participación Ciudadana designa una comisión de veedores. En diciembre, los posesionaron en mayo. En mayo. Correcto. Y a los pocos días suspendieron la negociación. ¿Y por qué nadie ha dicho nada hasta hace 2 semanas? Seguramente porque es un tema complejo, es un tema técnico y claro, como la ministra estaba, digamos, en plan de exponer todo lo que ha hecho en estos 2 años, es un tema que lo dejaron ahí bajo tierra, digamos, ¿no? Esto no puede seguir así, porque va a ser un escandalazo si de repente sale la propuesta de negociación o peor, se la cierra y no hemos sabido nada. Es el momento de conocer un borrador, como usted reclamaba entonces, de la negociación al menos. Por supuesto, y no solo un borrador, Carlos, sino primero que se restituya o se restablezca la veeduría ciudadana que fue formada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Renunció el presidente en noviembre, el presidente de esa comisión renunció. Creo que la comisión ya terminó su periodo para el que fuese, conformada, y no se ha dicho nada más. Es decir, ¿quiénes deberían integrar esa veeduría? Si esto es un asunto tan técnico, tan complejo. El Consejo de Participación Ciudadana debería reactivar o formar una nueva comisión inmediatamente. ¿Con qué perfil de gente? Con gente que califique para hacer una veeduría. Yo ¿La pienso hay? que de hecho la hay. Y de hecho el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Ecuador ha mandado ya una terna hace algunas semanas o meses. Pero resulta que el ministro Martín declara que ya están las negociaciones avanzadas. De eso decíamos. ¿Cómo es posible que hayan llegado a ese punto sin la participación de una veeduría? ¿Eso lo vuelve ilegal o simplemente lo descalifica éticamente, lo vuelve turbio? Digamos, lo vuelve poco transparente. Y además, en la extensión, en la nueva ampliación que el nuevo gobierno del presidente Noboa dicta el 4 de diciembre, dice en los considerandos, dice que el Arcotel ha realizado todas las gestiones posibles ante la UIT a través de su director regional para las Américas para que entreguen el informe. Es decir, en diciembre cuando deciden ampliar no tenían un informe de la UIT. Dice también que no es posible definir una fecha de entrega de los productos subsanados por tratarse de una condición determinada pero incierta. Esto dice en la resolución de diciembre. Sí. ¿No? Es decir, y ahora también he escuchado una declaración del ministro Martín en Barcelona que dice que el espectro para 5G, o sea, la banda 4.5 GHz, va a ser incluida en los contratos para que las operadoras puedan solicitarlo cuando a bien tengan.
¿Y cuál es la novedad o la barbaridad de eso? Digamos, la preocupación que me genera a mí es, mientras que en otros países se está concesionando, o sea, licitando, haciendo un concurso público para que haya puja, porque es una banda muy importante para el desarrollo de la nueva generación de Aquí se les está regalando prácticamente. Aquí le está diciendo que pueden pedir, pero no se sabe, no puedo decir que se les está regalando, pero porque no se sabe cómo se les va a requerir. Miren lo fascinante y lo complejo que es este tema. Yo terminé el bloque anterior con una pregunta lógica. Explique por qué es ilógica esa pregunta. Este es un negocio que ha crecido, en donde las tarifas en Ecuador no son de las mejores ni más baratas de América Latina, en donde todo el mundo usa esto, en donde la gente pasa conectada en tiempo real de 4 a 6 horas, y ahora resulta que me van a pagar menos. ¿Por qué? Ya, yo abordaría esa pregunta dando un diagnóstico de lo que está pasando en realidad. Suena lindo decir el 100% o el 98% de los ecuatorianos tiene un dispositivo, un aparato telefónico, accede a Internet. Más que eso, es cliente de las telefónicas. Es cliente de las telefónicas, ok. Pero ¿qué es lo que falta? ¿Cuáles son los segmentos de la población que no tienen acceso, por ejemplo, a Internet en sus domicilios? ¿Qué porcentaje de la población no tiene acceso a planes que le permitan cubrir, por ejemplo, sus necesidades académicas para conectarse a través de la educación? ¿Y eso deben ponerlo las telefónicas? Entonces, ahí viene el objetivo regulatorio actual. El nuevo objetivo. ¿Eso no era obligación en sus contratos anteriores? O sea, no era obligación, tenían obligación de cobertura, por ejemplo, en carreteras. ¿Cuántas carreteras realmente tienen cobertura 100%? Poquísimas. Prácticamente ninguna. Correcto. ¿Ya? Existen poblaciones, poblados que todavía no tienen una buena señal de telefonía móvil, por lo tanto están excluidos, tienen que buscar señal. Con mayor razón. Los famosos... Con mayor razón, no han llegado a dar un servicio básico mejor y les vamos a aceptar pagar menos. No, es que no es aceptar pagar menos, es decir, ¿cómo voy a recuperar eso que quiero sacar de las telefónicas? Y la nueva tendencia... ¿Qué recuperarlo? Tengo que sancionar. Porque, por ejemplo, debían haber cubierto ciertas poblaciones y carreteras que usted mismo acaba de decir que no están tan cubiertas. Ya. Y ahora les digo, ok, espérense un ratito más. Pero el cumplimiento, no, es que el cumplimiento de los objetivos que estaban en el contrato tienen que ser revisados periódicamente, y si no, no habría como ni siquiera sentarse a renegociar si no han cumplido. Okay. Se supone que han cumplido. Sí, ¿esto se subsanó de alguna manera? Se subsanó o han cumplido. Lo que tenemos que ir más allá. ¿Qué falta? ¿Qué falta en infraestructura? ¿Qué falta en penetración? ¿Qué falta en conectividad? ¿Qué falta en servicios no solamente para toda la población, sino para zonas inhóspitas, para carreteras? 5G. Ya. Al primero que se le dio esto hace 3 o 4 años fue CNT, ¿se acuerda? No. Como un tema experimental de entrada. Y eso es un problema también que valga la mención. Nosotros estamos absolutamente retrasados. Prácticamente no ha habido administración del espectro radioeléctrico. Porque la administración del espectro radioeléctrico no es actualizarle de acuerdo a las recomendaciones de la UIT cada periodo y simplemente hacer copy-paste de las recomendaciones de la UIT. Administrar el espectro es decir, a ver, ¿qué nuevos servicios queremos estimular en el Ecuador? Aquí permítame una acotación en cristiano, más allá del lenguaje técnico que el doctor Solín inevitablemente tiene que usar. Actualmente la infraestructura del SMA en el país está conformada por equipos que permiten el funcionamiento de las llamadas de voz y por otros que se encargan de enlazarse a la Internet para que los celulares tengan datos. Estos equipos se conectan por microondas con estaciones que finalmente se enlazan con las antenas del celular, que transmiten todo el contenido por medio de frecuencias de radio. Esas frecuencias de radio son propiedad del Estado y es lo que se conoce como espectro radioeléctrico, cuyo uso es pagado por las operadoras. Las señales de radio son las que llevan hasta los celulares tanto los servicios de voz cuanto los de datos. Pregunta, ¿cómo así cuando la ministra Mayno empezó en esto, dijo que 70% del espectro radioeléctrico no estaba valorado? ¿A qué se refería? En la anterior concesión solo habían valorado el 30%. En el Ecuador solo está hasta el momento valorado y concesionado ese pequeño porcentaje. Correcto. Quiere decir que el Ecuador es muy rico en espectro y el espectro vale tanto o más que para ponerlo en términos con los que nos podamos asociar, que todo el material mineral que está abajo de la tierra.
que toda la minería. Lo que significa que usted va a conseguir que ellos aporten más por la concesión renovada. Debería ser en función de qué bandas o qué tipo de tecnologías nuevas requieran. Ese 75% que está pendiente de valorarse, que ya lo tenemos contratado con Naciones Unidas, y en este mes tendremos la valoración del 100% del espectro del país, cosa que jamás ha existido, permitirá no solo negociación con las telefónicas, que deben adquirir la misma banda y frecuencias que hoy tienen, y probablemente algunas más, porque el servicio, con lo que hablábamos, es dinámico, sino que también otras tecnologías y otros operadores se pueden interesar por ese restante, que aún no está ni valorado y por ende concesionado. No, la telefonía móvil utiliza varias bandas del espectro radioeléctrico. Originalmente, en el 1993, cuando se dio el primer contrato, ocupaba la banda de 850 megahertz. Ahí se desarrolló todo lo que es la telefonía móvil de voz, ¿ya? Y se llamaba telefonía móvil celular. Luego, cuando entra Allegro, se crea el nuevo concepto de telefonía móvil avanzada, el SMA, el servicio móvil avanzado. Servicio móvil avanzado, correcto. El servicio móvil avanzado incluye ya datos, y la banda adecuada a tierra prometida para los datos, para la expansión de datos, era la banda de 1900. Entonces, a Allegro, CNT, se le da la concesión en la banda sin costo, en la banda de 1900, y entonces los otros operadores dicen, hey, yo también quiero esa banda, porque esa banda es la tierra prometida para los datos. Entonces, bajo mi administración, se les da 10 megas a cada uno para los 2 años que les quedaba de concesión de la banda 1900. Ahora... ¿Se les da por igualdad de derechos o porque pagaron por eso? Igualdad de derechos y porque pagaron, por ambas cosas. ¿Pagaron un adicional? Tenían derecho por trato igualitario y tenían que pagar por el uso del espectro radioeléctrico. Cosa que no hizo la empresa estatal en esa época. No, Allegro, luego CNT. No pagan, y ahora, para la generación 5G, se va a utilizar la banda 3.5 GHz, que es otra banda para que están diseñados los equipos de 5G. ¿Qué permite eso? Ya. La 5G, a pesar de todo el revuelo que se causa y la ilusión y expectativa que genera, no es un tema que vaya a afectar directamente al consumidor unitario, al consumidor personal. Va a ser peor, va a afectar nuestra salud. No. Según algunos científicos, cuando nos vacunaron, nos introdujeron un elemento químico que cuando la 5G funcione, equivale a que tengamos un chip aquí y en determinado momento nos puedan teledirigir. Bueno, eso yo pienso que es un poco de fantasía, un poco de ciencia ficción. ¿De verdad? Siempre hay, digamos, polémica alrededor de cuál es el verdadero afectación a la salud que tienen las antenas y las ondas, ¿no? La 5G no es altamente contaminante. Nosotros vivimos entre ondas, desde el teléfono inalámbrico de la casa hasta el Wi-Fi de la computadora. O sea, todo el tiempo estamos expuestos a ondas. ¿Y por qué dice usted que la 5G no le interesa tanto al usuario normal, sino a...? Porque digo que el real beneficio, el real impacto de la generación 5G va a ser para los servicios de Internet de las Cosas, ¿cómo se llama?, de la realidad aumentada y realidad virtual, servicios de inteligencia artificial, por ejemplo, autos autoconducidos. ¿Por qué? Porque ahí no se puede estar sujeto a latencias. Es decir, a veces nosotros cuando estamos utilizando el Internet se vuelve un poquito más lento, eso se llama latencia, ¿ya? El 5G, la latencia es prácticamente nula. ¿Qué países ya tienen 5G de América Latina? Países europeos, en Estados Unidos. En América Latina, Brasil ya concesionó y está haciendo ya pruebas y tiene ya avanzado el despliegue de infraestructura. Chile también tiene infraestructura. Pero volviendo al tema anterior, ¿qué pagaron por ese espectro? ¿Qué pagaron? Pagaron en obligaciones de cobertura y de despliegue de infraestructura, que para mí debería ser el nuevo objetivo regulatorio válido. Y en un fondo que en algún momento llegó a reunirse 470 millones de dólares. Había un pago anual de las telefónicas y luego terminó siendo absorbido por el Estado cuando tenía que ser invertido por el Estado en muchas de las mejoras tecnológicas. Sí. No recuerdo el concepto de esa contribución, pero llegó a ser eso. Y de hecho, para hacerlo didáctico para la gente, decía yo que se concesionan dos cosas. El espectro radioeléctrico, por lo cual hay que pagar una tarifa, por el uso del espectro radioeléctrico, una tarifa mensual, ¿ya?, en base a un reglamento de tarifas, y lo otro que se paga es la explotación del servicio, el yo dar el servicio de telefonía y de internet móvil a los usuarios. Está pendiente lo que le pregunté, 70% que dijo que no se había valorado la ministra Maino, ¿a qué se refería?
¿Cuál era la parte del espectro que no se había valorado? A que en la administración del espectro, que también era responsabilidad de ella, no se ha despejado bandas ni se ha valorado para sacar a concurso. Ni siquiera se han sacado a concurso, Carlos, las bandas para radio y televisión. ¿Están incluidos en este nuevo proceso en el caso de las telefónicas? De la radio y televisión no se sabe nada. No se sabe nada. Es más, Guillermo Lasso, a través de decreto, ¿no? Digamos que entregó o prorrogó las concesiones por 15 años a medios de televisión, cosa que también de radio y televisión. Sí, de radio y televisión, cosa que también es muy cuestionable y que puede traer cola en temas legales. Pero dejando eso de lado, el resto de servicios que se pueden dar en las distintas bandas del espectro radioeléctrico no pueden ser concesionados, ni licitados, ni sacados a concurso, porque no ha habido una administración del espectro, porque ni siquiera se ha despejado. Por ejemplo, la banda 3.5 GHz para 5G, para el 5G, no podemos sacarla a concesión como hizo Colombia en diciembre, porque no está ni siquiera despejada. Aquí está hablando entonces el ministro, como usted escuchó hace un rato, diciendo que prácticamente está terminado esto. Yo pienso que el ministro, que me parece que es una persona que conoce del sector y que es un técnico, académico, entiendo, no está midiendo lo que significa administrar la cosa pública. Y entonces, claro, él puede decir, estamos ya retomando la negociación, pero de allí, en la resolución que ellos mismos emitieron, están diciendo que ni siquiera el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior les contesta, que fue la excusa que utilizó la ex ministra May, ¿no?, para decir que no podían continuar con la renegociación porque no recibían las respuestas del tema de seguridad ni del Ministerio de Defensa ni del Ministerio del Interior. El nuevo gobierno dice lo mismo, que todavía no les entregan. ¿Qué hacemos con esto entonces? Con la importancia y la gravedad que esto tiene y el potencial rendimiento para el Estado, de acuerdo a Juan Carlos Solines, no tanto en efectivo por el anticipo del pago de la concesión y su renovación, ni mensualmente por un porcentaje de la facturación, si ese modelo se repite, sino en cobertura, mejoramiento y modernización de servicios. Exactamente. Eso lo respondemos al volver. Bienvenidos a la línea Farmal JX de Case. Con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad. Líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3. Tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola, garantía de 1 año, sin límite de horas y soporte completo. Farmal JX de Case. Liderando el camino en la agricultura moderna. Ok, las alarmas están prendidas respecto al proceso de renegociación de la concesión con las telefónicas. ¿Cómo hacemos que no terminen en incendio? Si tu vehículo está asegurado con Serviseguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al 098-715-9423 o en nuestro correo cotizavehículos@serviseguros.es. Tercera parte de esta entrevista sobre la renegociación de las concesiones con las telefónicas. Y Juan Carlos Solines, en esa comparecencia que puso la pica en Flandes para los que somos taurinos, en julio del año pasado, exigió algo que quiero saber si todavía es posible: negociaciones abiertas. Miren. La negociación debe ser absolutamente abierta.
¿no? O sea, el público debe conocer qué se está negociando en cuanto a términos de calidad, en cuanto a coberturas en carreteras, en cuanto a o sea, los servicios básicos que están negociando. ¿Por qué? ¿Qué ventaja tendría que trasciendan las líneas gruesas de la negociación? Porque no nos vamos a llevar sorpresa al momento en que se firme el contrato. Se pueden hacer sugerencias o hacer advertencias. Yo visité a Iván Correa hace más de un año atrás y le expresé mis preocupaciones en el sector de telecomunicaciones. Nunca jamás me llamaron del gobierno a decir, ¿qué opinas? ¿Cuáles crees son tus prioridades? Con todos sus antecedentes. Imagínate. Y con el hecho de haber sido usted candidato a la vicepresidencia con Guillermo Lazo. Eso fue lo que yo argumentaba con Iván. Le digo, mira, a mí no me interesa ningún puesto, ningún cargo. Yo no estoy representando aquí ninguna operadora, ni tengo intereses. Yo soy un académico, un profesional y una autoridad en el sector de telecomunicaciones y tecnología, principalmente tecnología. Yo les puedo dar una mano. Sí, ya te llamamos. Increíble. Hermano, ¿no? Jamás. Pregunto, ¿estamos a tiempo de hacer ahorita una negociación abierta aún desde la fase a la que han llegado? Cabe, si usted mismo recuerda, que la veeduría para esto se desarmó. ¿No puede eso echar abajo lo que han avanzado cuando salgan expertos y legos a tratar de aportar con buena y mala fe a esa renegociación? Mi primera recomendación, Carlos, sería que el gobierno actual se deslinde y ponga a buen recaudo sus responsabilidades en este proceso de negociación. Porque, por ejemplo, cuando amplían ahora en diciembre, el actual gobierno del presidente Noboa amplía nuevamente el plazo, que yo pienso que debe ser un nuevo plazo, no ampliárselo ni suspendérselo. Dice, el proceso de renovación de los títulos habilitantes ha venido siendo ejecutado en total apego a lo consagrado en la Constitución, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y su Reglamento General, el Código Orgánico Administrativo y reglamentos para otorgar títulos habilitantes. Cuando en realidad la renegociación que se llamaba que sea 2 años antes, justamente por lo que hablamos hace un momento, porque si es que no se llega a un acuerdo, tenemos el tiempo suficiente para convocar a un nuevo concurso para ver quién puede reemplazar a alguna de las operadoras con las que no se llegue al acuerdo. Pero como no se hizo de manera responsable y no se logró ni siquiera coordinar dentro de los propios entes del Estado, que fue la justificación para no haber alcanzado una renegociación adecuada en el tiempo previsto, entonces el gobierno actual, máxime cuando ya tiene la Contraloría encima, ya indagando lo que se hizo o se dejó de hacer, debería decir, a ver, esto se hizo mal. Esto fue un total descuido. Aquí no hubo una gestión. Y a partir de este momento vamos a fijarnos nuevos plazos, nuevas metodologías. Es decir, ¿usted propone una reorientación y una rectificación? Totalmente. ¿Legalmente es posible? Totalmente. ¿Saben qué lo impide? Usted sabe que lo impide. Yo les cuento que lo impide. El hecho de que tienen como colaboradores a los mismos que participaron en la negociación anterior. Exacto. Entonces ellos se van a oponer diciendo esto lo hicimos nosotros bien. Hablar ahorita de que esto tiene que cambiarse o reorientarse, reconocer implícitamente que lo hicimos mal, de mala fe o por ignorancia, pero lo hicimos mal. Ahora, hay una preocupación que tengo respecto a la operadora predominante. ¿Cómo es posible que si en el periodo de la concesión ha tenido 1.258 millones de dólares de ingresos, ya a promedio de paso, promedio, okay, y ha tenido... Hablo ahora de la utilidad, 141 millones el 2022, 108 el 2021, 106 el 2020, 137 el 2019, 144 el 2018, 137 el 2017, 165 el 2016. En épocas anteriores la utilidad llegaba a 300, 400 millones de dólares. ¿Cómo es posible que si tienen estos márgenes de utilidad se le acepte una renegociación por un monto menor de la última vez? Es que no estamos hablando de un monto menor o mayor de la última vez. Lo que estamos hablando es cuál va a ser el esquema de retribución por el servicio. El Estado... En total, lo que sumaría el pago en efectivo de anticipo de la renegociación de la concesión y el valor... fines recaudatorios. Fines recaudatorios, claro. Necesitan para el presupuesto. Exacto. 300 millones de dólares. Y esa plata se esfuma, no va al sector de telecomunicaciones. Y la valoración que tenga el mejoramiento en modernización, ampliación y superación de servicios. Exacto. Debería superar 500, solamente en el caso de, claro, 500 millones de dólares. Eso dependerá de la valoración. Porque usted, además, de lo que conoce el negocio,
¿Eso suena realista o no? Suena realista en tanto en cuanto esa cifra mágica, sea devengada a través de inversión en tecnología, en cobertura, en penetración, claro, en escuelas. La operadora dominante tiene 52% del mercado. Y bien que menciona lo de la operadora dominante. Otro de las patas cojas que existe en este momento es que, teniendo más del 50% del mercado claro, no se ha dictado el reglamento de competencia del sector de telecomunicaciones. Se derogó aquel artículo que le imponía un pago adicional por su posición de dominancia en el mercado. Y se lo derogó básicamente porque decía, eso yo no negocié en el 2008. No me puedes sobreponer nuevas condiciones. Claro, porque no es parte de la en ese seguridad momento jurídica. En esa posición. Pues. Pero ahora que se está renegociando, debía ya estar listo el reglamento, un reglamento técnico, moderno, que diga, bueno, si usted tiene más del 50% del mercado, ¿qué obligaciones adicionales va a tener usted? Ese reglamento que leí regularía. ¿Existe ya una ley de...? No, es un reglamento específico, Pero el reglamento regula hay una ley de regulación del mercado o algo así. Hay una ley, evidentemente hay una ley de control de mercado, ya que tiene varios aplicable años, a esto. Ya, pero que no se le aplica directamente a esto, porque al ser un ámbito muy técnico se requiere un reglamento específico, especializado, que determine cuáles son las condiciones para determinar la dominancia del mercado. A Telefónica, Movistar, que tiene 30-31% del mercado, correcto, no se le aplica ese tipo de exigencias, ¿verdad? No, ni siquiera hablamos todavía de exigencias, hablamos de un trato diferenciado por la posición en el mercado. Y en todo esto, ¿quién representa al consumidor que constantemente denuncia abusos cuando quiere cambiarse una celular a otra, cuando tiene un reclamo, cuando por algún momento hay una desconexión por horas y el perjuicio que le causa no es bien compensado? Por 1000 cosas. Porque le firmó una cosa y le ofrecieron una cosa, como por ejemplo que de aquí a Salinas yo tengo conexión constante y no hay conexión constante. ¿A quién voy y le reclamo? Le digo, justo donde tuve un accidente, una llanta baja, no había conexión. Ustedes son responsables de que me hayan asaltado allí. Por los derechos del usuario tiene que velar la Defensoría del Pueblo a través de sus distintos procedimientos de queja. Pero también el Arcotel debería tener un sistema de atención a quejas y sobre todo de control y monitoreo para ver que los derechos de los usuarios estén siendo respetados. Pero eso siempre y cuando haya en los contratos, en la renegociación, algún rubro, ítem, artículo. Índices de calidad. Eso sirve para qué. Índices de calidad. Okay. Claro, y eso es parte fundamental del contrato. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuál es la conclusión de todo esto que hemos hablado? Lo responderá Juan Carlos Salinas al volver. Si tu vehículo está asegurado con Serviceguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al 098-715-9423 o en nuestro correo cotizavehículos@serviceguros.es. En Ecuador existen más de 1000 casos de cáncer infantil al año, y los niños que luchan contra el cáncer necesitan donantes de plaquetas. ¿Pero qué son las plaquetas? Son fragmentos de la médula ósea que se llaman megacariocitos. Ayudan a producir coágulos sanguíneos para hacer más lento el sangrado o frenarlo y así facilitar la cicatrización de heridas. Entonces, el gran problema, no hay donantes. Por lo que Pausa por una buena causa busca comunicar y crear conciencia sobre la falta de donantes, contribuyendo a que cada vez más personas se interesen en ser donantes. ¿Y ahora qué? ¿Aceptamos nomás lo que el ministro de Telecomunicaciones dice que está casi avanzado? Sin veeduría, sin transparencia, sin divulgar los parámetros de la negociación. ¿O van a tomar en cuenta rectificaciones y reorientaciones? Y la van a dilatar a cuenta de que, ¿saben qué? Tenemos mucho que hacer. Vayan a objetar a otra parte. Banco Comercial de Manabí. Desde junio, a más en calificación de riesgo. Seguimos mejorando. A las 22 horas. Las prefecturas y los
Las alcaldías en el país se encuentran desfalcadas por las estructuras narcotraficantes y delincuencia organizada a través de poder manejar a su antojo el CERCOP. De lunes a viernes y domingos. La médula del problema es la subjetividad. Ahí entra a sopesarse. Esta subjetividad del trabajador que va de una manera u otra a arrastrar a la empresa a ser ineficaz, ineficiente, ¿vale la pena o no? Entrevistas que hacen historia. Me retorcería el estómago que le den el salvoconducto a Glass. Y preguntas que abren caminos. ¿Por qué en su visita no fue a la famosa cárcel o a las cárceles, a Secot? Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube. RTU. Vito TV, Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194, Radio Centro 101.3 FM. Aunque lo refirió brevemente y tangencialmente el doctor Juan Carlos Solínez a lo que se viene, el reto, el futuro. Por ejemplo, cuando hablaba de la 5G, para qué sirve, inteligencia artificial, etcétera. Deme una breve visión anticípeme el futuro al presente para entender el criterio con que hay que valorar la renegociación de la concesión o los valores de la nueva concesión. ¿Qué es lo que se viene? Carlos, más allá de la negociación en sí misma, lo que necesitamos en el país para ser competitivos, para abrirnos a las perspectivas que trae el futuro, es tener un sector de telecomunicaciones sano, robusto y simple, simplificado, sin tanto trámites para obtener una licencia, para hacer una transferencia, es decir, simplificarlo, trámites, hacerlo robusto, simple, con seguridad jurídica. Y para eso, en el contexto de la negociación con las telefónicas, debemos al menos sacar algún provecho de ser los últimos de la cola, los que más nos demoramos en concesionar el espectro, en renegociar contratos, para hacerlo de manera de vanguardia, es decir, visualizando hacia dónde va el negocio. Por ejemplo, un caso muy claro. Las telefónicas invierten en tecnología, en redes, dan el servicio, pero ¿quiénes están beneficiando de toda esa infraestructura y esa inversión que despliegan las telefónicas? Los servicios de streaming, las plataformas, las aplicaciones. Hay una nueva corriente que se llama el fair share, ¿no? el valor justo, en donde esos beneficiados con el despliegue de esta infraestructura de 5G, por ejemplo, de 4G, que estamos ahora tratando de todavía completar, hay gente que está lucrando de eso, ¿no? Entonces, ¿de qué forma ellos también son copartícipes del despliegue de esta infraestructura para los próximos 15 años y lo que va a significar las telecomunicaciones? Está claro. La pregunta del millón. De los elementos que se disponen hasta ahora, Claro y Movistar deberían pagar más que la última vez que renovaron su concesión a 15 años en efectivo, en lo que se valora por anticipo y por el prorrateo de su facturación mensual, ¿sí o no? Yo pienso que no es realista eso. Yeah. No es realista. Corremos el riesgo de que no se llegue a un acuerdo. Pero adicionalmente a los riesgos que se pueden correr en la negociación, pienso que ya el objetivo regulatorio válido ya no es el obtener plata para que vaya a la cuenta única del Tesoro y se destine a mejorar el déficit fiscal o a pagar sueldos o qué sé yo, sino que ahora la visión tiene que ser cómo maximizamos el beneficio de los usuarios, de todos los ecuatorianos que tienen que dar el salto exponencial tecnológico para beneficiarse realmente de un tema que ya no es un lujo, ya no es un tema de una herramienta accesoria, sino que es parte vital de nuestro proceso educativo, de nuestro proceso de comunicación interpersonal, de nuestro proceso de negocio, de nuestro proceso y relacionamiento con el Estado. Es decir, todo el ecosistema está basado en una tecnología digital que tiene que ser fortalecida y que pieza angular de esa tecnología digital es la telefonía, porque es la que nos permite comunicarnos, la que nos permite conectarnos a Internet. Gracias. De allí que esa debe ser la visión fundamental del nuevo gobierno, una visión moderna de cómo maximizamos la inversión en tecnología y los nuevos servicios. Claro y contundente. Gracias por su frontalidad y versación.
Creo que el gobierno coincide si tomamos como ejemplo el valor que puso en el presupuesto al que aspira recaudar con la renegociación de las concesiones de las telefónicas, 550 millones de dólares. Pero lo que no veo en el gobierno es la visión que Juan Carlos Solís ha expuesto con claridad respecto a qué debe significar esta renegociación en cuanto a modernización del servicio, ampliación del servicio, mejoría del servicio, dada su evolución en que mensajes de texto casi no se usan, en que servicio de voz no se hace, en que WhatsApp y otra serie de aplicaciones vía Internet son las privilegiadas y favoritas, y en que lo que están subiendo lo que está haciendo, para lo que están sirviendo la plataforma o los vehículos de herramientas que provee la telefonía celular es para que otras se desarrollen sin que esas aporten nada de ese usufructo o utilización. ¿Cómo podremos saber si están bien renegociados los contratos si no sacan una propuesta preliminar? ¿Tienen miedo? ¿Están amarrados? ¿Creen haber hecho lo mejor? ¿O es que el mismo equipo del gobierno anterior sigue siendo el que sitia y rodea al ministro, que a pesar de su competencia en este campo no tiene los elementos de juicio de los que han venido trabajando en eso? Esa respuesta debe darla cuanto antes este gobierno, para que el país entienda y acepte por qué la renegociación de las concesiones produce igual o menos que la vez anterior y qué es lo que se está renegociando, logrando que no sea necesariamente $1 sobre otro, pero que va a permitir ingresar, sí, mucho más dólares a todos. Hasta la próxima semana. Verás, es posible gracias al auspicio de Serviseguros, Comandato, Banco Comercial de Manabí, Empagran, Case de Autec Agrícola. Pausa por una buena causa. Bankers Club. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.